Bien, Dios le bendiga. Muchas bendiciones para todos. Gabriel, bendecido. Muchas bendiciones para todos. Estamos aquí en el programa Tiempo Renovador. Estamos dando los primeros pasos para llevar edificación al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y poder traer una luz, traer conocimiento, traer revelación al pueblo de Dios. ¿Cómo te sientes, Gabriel? Bien, bien. Aquí estamos bien, estamos bendecidos, gracias a Dios. Qué bueno. Y con muchas expectativas. Amén. Sí. Cuéntame, ¿alguna expectativa? ¿Quieres que compartamos algún tema con nuestros amigos televidentes? Sí, el tema que me gustaría tocar en esta ocasión sería con respecto a lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual en nuestra vida. Y yo creo que es algo que todo cristiano debe de entender, debe de comprender y llevarlo a cabo en su vida diaria. Entonces, Amén. Sí, bueno, la vida espiritual, tú sabes que es un proceso. Es un proceso. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Fue un proceso de entender, de conocer, fue un proceso. El crecimiento espiritual tiene mucho que ver con quién nos forma. Eso, cuando yo me conecto o nos conectamos con, por ejemplo, el caso de nosotros que crecimos, nacimos, crecemos, nos desarrollamos, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el papá, con la mamá, el entorno, el medio ambiente, en donde yo me crié, cuáles fueron los valores que me dieron, las enseñanzas, etcétera. Entonces, el crecimiento espiritual es un proceso que lleva tiempo, ¿verdad? Pero sí se puede lograr. Sí, o sea, el crecimiento espiritual en la vida de todo cristiano debe ser la prioridad, porque al final uno tiene que alimentar el espíritu nuestro día con día, a través de la escritura, a través de la oración, a través de todo lo que conlleva la búsqueda constante de la presencia del Señor. Y es algo que yo he aprendido mucho y sería bueno que todo el mundo pueda conocer esos puntos. Seguro. Mi nombre es Henry Soriano, para los que no me conocen todavía. A lo mejor nos van a ver en Estados Unidos, en África, España, Europa, qué sé yo. Sí, yo básicamente, mi nombre es Gabriel, y estamos aquí para traerles un poco de lo que es la palabra de Dios, y ojalá pueda esto edificar sus vidas en gran manera. Entonces, amén. Bueno, tú sabes que en estos temas, el caso mío, que ya estoy en la edad promedio, el caso tuyo, estará un muchacho joven todavía, pues eso le puede inspirar a muchos muchachos, muchos jóvenes, 15, 17, 18, 20 para arriba. Puede inspirarlo a que jóvenes como tú puedan servir al Señor de corazón en algunas áreas. Por ejemplo, el caso tuyo que eres músico desde que naciste, que tocas piano, guitarra, bajo, batería, haces música, cantas. Dios te ha dado mucho talento, mucha gracia, mucho favor. Quería preguntarte en el aspecto de la madurez, ¿cómo tú fuiste agarrando un instrumento y otro y fuiste desarrollándote un poquito en cada uno de ellos? Por ejemplo, el que más tú dominas, ¿cuál es? la batería fue como un instrumento de base, Ah, porque ese fue el instrumento que aprendí desde pequeño. Fue como a los 7 años que tuve mi primera batería. Tocaba en la iglesia, en la iglesia que teníamos en ese tiempo. sí. Era una batería roja, me acuerdo, y Ajá. era una cosita pequeñita, y ahí fui aprendiendo y me desarrollé en ese instrumento. Y ya en el 2017
me comencé a interesar por el piano. Entonces fue como que fui transicionando de la batería al piano, entonces me dediqué más al piano hasta llegar al punto en que ahora es... Pero sí sigues con la batería, sí dominas. De hecho ahora lo retomé otra vez y como que dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces básicamente se siente muy bien volver a retomar un instrumento que uno tanto ama y en el que te formaste como músico. Exactamente, en el que uno fue formado y o sea, yo siempre lo he visto como no solo como un instrumento, sino como una herramienta que Dios le da a uno para traer su presencia. Y o sea, me sentí muy bien, me sentí muy tenía mucha energía. Pero tú haces arreglos también, tú haces arreglos musicales y todo eso. Sí, todo lo que es producción musical también manejo esa área. Wow. Me desenvuelvo ahí un poco. ¿También cantas? Sí, cuando se puede. Pero sí. Gloria a Dios. ¿Qué tú podrías decirle a los jóvenes que pueden estar escuchando, viendo este podcast? Porque ese es el propósito de hacer un programa bien educativo, edificante. ¿Qué tú puedes decirle a esos muchachos que están en algunas congregaciones, que a lo mejor tienen el deseo de aprender algún instrumento, o tienen la pasión, o se inspiran en otros hermanos? ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes? Sí, primero que todo que oren mucho, que pidan mucha dirección a Dios, que si sienten ese fuego y ese llamado en ellos, que no lo dejen apagar, que no sientan temor de lanzarse y ejercer a lo que Dios los llamó a hacer. Y al final todos servimos a un solo Dios y yo creo que todos como adoradores podemos complementarnos unos con otros y para esos jóvenes que quieren comenzar, yo les diría que sobre todo por el temor, porque siempre hay mucho temor al principio. Tremendo eso. Se cohíbe mucho, tiene miedo de hacer algo porque se sienten como, no sé, como recogidos. Cohibidos, cohibidos, como que no saben por dónde entrar y o sea, es cuestión de perderle el miedo. Y comenzar a orar y pedirle a Dios que los coloque donde Él quiere que estén y sobre todo que tengan una vida de oración, de constante búsqueda a Dios, porque eso es súper importante. Uno como adorador, uno necesita tener a Dios en primer lugar en todo lo que uno hace y o sea, básicamente es eso, o sea, que se entreguen, que tengan compromiso, porque hay mucho músico y que no tiene compromiso, o sea, no se comprometen, no creen que es solamente tocar un instrumento. Falta madurez entonces, porque el tema de hoy estamos tratando el tema de la madurez, que lo tuyo, en el caso tuyo, ha sido un proceso, un proceso de enfocarte. Por ejemplo, en el caso de la batería, que comenzaste a los 7 años. Yo recuerdo que yo te llevaba de aquí de Grecia a Costa Rica, a San José, allá donde un hermano que estaba dando cursos y te llevé varias veces. Recuerdo, sí. Entonces es un asunto de con quién tú te conectas, con quién te juntas. Por ejemplo, una persona le va a costar crecer y madurar en Dios si esa persona no se conecta bien con alguien que pueda guiarlo. Como dijo Pablo a los Corintios, tienen muchos tutores, pero tienen pocos padres, padres espirituales, personas maduras en Dios que hayan vivido y hayan entrado en un proceso de formación espiritual en el Señor, de búsqueda constante, que se hayan conectado con otras personas también, que le hayan impartido una palabra. Entonces, es importante eso porque si no, el proceso de crecimiento se limita en el creyente, en la persona. Entonces, un punto muy importante es la perseverancia, ser perseverante, buscar, tener disciplina. Alguien dijo, un maestro ahí, creo que de guitarra y de todo, decía que una de las claves de una persona cuando quiere aprender un instrumento no solo es el tiempo que escoge para
para 2 horas, 3 horas en el día, sino la cantidad de veces que repite en ese lapso de tiempo que escoge para practicar. Por ejemplo, estudio la Biblia, mi pasión es la palabra. Cuando yo estudio la Biblia, no solamente es el tiempo que yo duro leyéndola, sino el tiempo de calidad que yo escojo para yo escudriñar un tema, por ejemplo, de la Biblia. Entonces, la madurez nos va llevando a ese proceso. Yo quiero leer en la palabra aquí, voy a usar mi ayudante, mis ojitos. En el libro de Efesios, voy a escoger la palabra, la Biblia, el libro de Efesios, el capítulo 4 de Efesios, dice en el versículo 11, esta es la versión Las Américas, me gusta esta versión porque es un poquito más clara, dice, está hablando del Señor cuando resucitó, y dice, el que ascendió también es el mismo que también, el que descendió es también el mismo que también ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él mismo, y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, propósito, dice, propósito de capacitar. Escuche bien, estos 5 ministerios Dios se los entregó al cuerpo de Cristo, a la nación de Dios, a su reino que está aquí en la tierra. Dice, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es un punto importante porque, vuelvo y repito, si nosotros no nos conectamos correctamente con ministros, no me gusta usar mucho la palabra líderes porque líder es cualquiera. El líder busca seguidores, un ministro busca sucesores a quien impartirle. Entonces, estos ministros que ya están capacitados, que ya están formados, acuérdate de Pablo y Timoteo, ¿verdad? Pablo y Timoteo es una imagen, es un retrato, una foto, ¿verdad? Una foto, un cuadro bien, una fotografía bien ejemplar de cómo se forma un hijo espiritual. Porque si Timoteo no se hubiera conectado con Pablo, no hubiera llegado a ser el hombre que fue. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ahí vemos a Pablo escribiéndoles 2 cartas a Timoteo. Timoteo tenía doble nacionalidad, tenía griego con hebreo. Entonces, Timoteo, por causa de los judíos, Pablo lo agarra y tuvo que circuncidarlo por causa de los judíos, no porque tenía que guardar la ley, aunque ellos vivían en la ley en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo tiene la revelación del nuevo pacto, Jesucristo se le revela, entonces él comienza a expandir el evangelio del reino, no religión, el evangelio del reino de Dios. Él comienza a proclamarlo a todo lugar donde el Señor le permitía. Cuando llega a Corintio, pues él también les imparte a los corintios también el conocimiento de la palabra. Ahí vemos a los corintios llenos de los dones del Espíritu Santo, pero eran personas que no habían crecido en muchas áreas espirituales. Y Pablo le da una corrección desde el capítulo 1 en adelante. Sí. Le da una corrección y los disciplina, sí, los reprende. Que Pablo de hecho era muy tajante, o sea, él era muy... Claro, porque, es decir, acuérdate que en los tiempos de Pablo había una batalla, bueno, como la hay ahora, pero en aquel tiempo era más radical porque había una batalla entre los judíos que se convertían al cristianismo o a la fe del cristiano, los seguidores de Jesús. En aquel tiempo se le llamaban los del camino o los zadik, que significa los justos. Los justos, esos son los justos que andan por ahí, los del camino, que no se le llamaba cristianos, se le llamó cristianos en Antioquía, ¿verdad? Dice en Hechos por primera vez, y se le llamó cristiano fue de una forma peyorativa, de una forma despectiva, como un meme, ¿verdad? Como burlándose. Bueno, pues se quedaron así. La situación es que el apóstol Pablo agarra a Timoteo, lo circuncida,
y comienza a instruirlo, a llevarlo. Eso fue un proceso de Pablo con Timoteo, que nos los explica en Hechos, nos los explica también Lucas, que fue quien escribió los Hechos. Entonces, vemos a Pablo dándole instrucciones a su hijo Timoteo, que dice: no tengo ningún hijo como ese, porque lo adoptó espiritualmente. Y lo fue formando, dándole instrucciones. Le dijo: mira todo lo que te he escrito, y si tú te lees el libro de 1 Timoteo y 2 Timoteo, te vas a dar cuenta todas las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, de cómo dirigir la iglesia, de cómo dirigir a los diáconos, de cómo imponerle, de cómo tienen que ser la gente que van a estar ministrando al pueblo de Dios, los diáconos, etcétera, cómo tienen que ser las mujeres más ancianas, más adultas, con las jóvenes, etcétera. Es todo es una carta pastoral, apostólica. Entonces, volvemos al versículo, volvemos al versículo que dice que a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, hasta que todos lleguemos ahí. Dice: y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa es mi meta. A la condición de un hombre maduro. Entonces, dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto de madurar? Gabriel dice el versículo 14: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Habrá mucho viento de doctrina ahora, y más con las redes sociales. ¿Cuántos no hay ahora mismo? Hay un montón. Y cada vez salen más. Con doctrinas diferentes, y cada uno quiere imponer de su doctrina y así. O sea, pero son doctrinas de ellos. Sí. Interpretaciones personales, no de acuerdo a las escrituras, porque todo el que está ahí en las redes, o muchas congregaciones, no todas, pero hay muchas, bastante, que son doctrinas de su iglesia, son doctrinas de su congregación, no de lo que dice las escrituras. Entonces eso impide que el creyente madure. ¿Por qué? Porque le está dando un conocimiento limitado. Como dijo Pablo: yo vengo y tengo que enseñarle todo el consejo de la palabra, todo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, yo no puedo escoger, por ejemplo, la doctrina de tal ministerio, o tal concilio, o tal movimiento, porque no se trata de un nombre. Sí, no se trata de un movimiento, se trata de lo que está establecido en la palabra. Ajá, se trata del reino de Dios, del reino del Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente tenemos mucha confusión ahora por todas esas doctrinas que se han soltado ahora. Entonces el pueblo de Dios tiene que retornar, como hizo Esdras. Si leemos el libro de Esdras, nos vamos a dar cuenta que Esdras agarró el libro de la ley que estaba olvidado, que estaba descuidado, y se lo leyó a todo el pueblo. Y dice que duró todo un día leyéndole las escrituras y diciéndole lo que decía la Torá y todo eso, hasta que todo el pueblo dice que se humilló y se arrepintió delante del Padre, delante de Dios. Entonces, no podemos nosotros agarrar con pinzas un versículo o varios versículos y yo hacer mi propio criterio personal, porque estoy llevando confusión al pueblo de Dios. Interpretación según su propia concupiscencia, según su propio conocimiento humano. Entonces, dice: para que no seamos niños sacudidos, dice, por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia, ve lo que dice aquí, de los hombres, por las artimañas engañosos del error, sino que hablemos la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora,
Para una persona crecer, madurar, es el tema. Este es un tema muy amplio. Podemos, en un segundo capítulo de Tiempo Renovador, podemos seguir la continuación de este tema, porque es un tema bien... hay mucha tela que cortar. Sí, hay muchas áreas en las cuales... Podemos hacer por episodios. Exactamente, podemos hacer este episodio ahora y seguimos en un segundo bloque. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, mira, Romanos capítulo 12, Romanos 12. Si usted tiene Biblia, por favor, ahí en su casa, búsquela conmigo y usted va conectando estos versículos. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, que mucha gente se lo sabe ya. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: y no os adaptéis a este mundo, no os adaptéis a este mundo, a este sistema, sino transformaos, que es la palabra metamorfosis o metanoia, mediante la renovación de vuestra mente. Ahí comienza la madurez, ¿verdad? Renovando nuestra mente. Cuando yo renuevo la mente, ¿ok? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si yo no me conformo a este mundo, va a haber, hay un choque. Hay un choque de dos reinos. Sí. Y hay un choque de dos pensamientos, dos culturas. Entonces, cuando la persona se convierte, viene a Jesucristo, el Espíritu Santo los toca, el Espíritu Santo los trae al reino, comienza un proceso. Un proceso, como le llama un apóstol al que yo sigo, amo y respeto, se llama un proceso de deslastración. Deslastrar, como cuando metemos un brazo mecánico a un río y comenzamos a sacar todos los escombros que hay ahí para limpiarlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienza nuestra madurez? Comienza en la mente. Porque nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu, nacimos de nuevo, nueva creación, hijos de Dios, lavado en la sangre del Cordero, de Jesucristo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Estamos hablando del viejo hombre, o sea, del hombre espiritual que estaba muerto en iniquidad, en el que nace el ser humano. Ahora, después que una persona, cuando yo acepté al Señor en mi corazón, yo no sentí ninguna emoción, ninguna sensación. Simplemente me hicieron el llamado. Yo, obviamente, sin darme cuenta, yo estaba parado con la mano, estaba sentado. Me hicieron el llamado a recibir al Señor. Yo levanté mi mano sin darme cuenta. Fue algo como espontáneo, algo que yo ni tuve conciencia de ese momento. El caso es que después de ahí, yo le dije a la persona a la cual honro en esta noche, que es mi mamá, yo le dije: mamá, pero ahora ¿qué voy a hacer? Yo no sentí nada en ese momento. Yo sé que di un paso, pero yo no sé después de ahí. No, hay muchas personas que pasan por eso, digamos, que dan el paso, pero no saben qué sigue después. Ajá. Y es por lo mismo. O sea, lo que pasa es que esto es como un niño nace de su mamá, de su vientre, ¿verdad? En el hospital, en la clínica, donde sea, nace un niño en este mundo y el niño no sabe. El niño, con esa incertidumbre, ¿qué sigue ahora? El niño, sí, exactamente, tienen que darle leche, amamantarlo, alimentarlo, y ya llevarlo en un proceso. Él no se sabe cambiar, él no sabe cuando tiene hambre, lo que hace es que grita, cuando se le ensucia el pamper también, él tiene reacciones para manifestar que tiene una necesidad. Igualmente la persona que nace en el Espíritu no sabe qué hacer. Necesita un tutor, necesita un cuidador, como dice Pablo, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hasta que el niño espiritual lo agarra una persona, que es muy importante en la mano de quien se pone para crecer. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 10 años, 5 años, 15 años en una congregación y no maduran, no crecen. ¿Por qué será? Se estancan.
crean un estado de estancamiento. Yo creo que más que estancamiento es un estado de conformidad. Ajá. Con ellos mismos. Creen que, digamos, es solamente, bueno, hice el llamado, me convertí, ya soy cristiano, ya ahora es ir a la iglesia y punto. Solamente, sí, como dicen muchos, a ir a llenar una silla. Ajá, exactamente. Entonces, lamentablemente esa es la realidad que estamos viviendo con muchas congregaciones. Son miles y miles. Estamos en un tiempo donde nosotros, como decía alguien, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ese es un tiempo donde yo mismo soy una persona que vivo orando y pidiéndole al Señor y diciéndole, Espíritu Santo, manifiesta tu gloria, manifiesta tu reino, Espíritu Santo, quítame toda religiosidad de mi mente. Porque nuestro problema es la religiosidad. Ese es nuestro problema. No nos deja. Nosotros tenemos una mente terrenal. Y Pablo dice, no te conformes a este mundo. Entonces, si mi espíritu nació de nuevo, yo soy hijo de Dios, soy nueva creación. Entonces, si mi mente no es renovada, no es transformada, si yo no me conformo, o sea, conforme es hacerse un modelo a imagen de. ¿Ve? Entonces, si yo no me conformo a este mundo, entonces yo tengo que, como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo no puede ver el reino. Y una mente natural no puede ver el reino. Porque está en lo natural. Está en lo natural. Piensa conforme a lo natural. Entonces, inmediatamente la mente es transformada, como dice Pablo aquí a los romanos, le dice transformaos, que es la palabra metanoia, que es como una metamorfosis. Transformaos por la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. ¿Cómo yo hago eso? A través de la palabra. Yo soy renovado, transformado, cuando yo permito que la palabra de Dios entre en mi mente y estoy en el día ejercitando mi mente a través de las escrituras que ya están ahí. Cuando yo la escudriño, la leo, la medito, la confieso, la hablo, ¿verdad? Eso está retroalimentando mi hombre interior. Mi espíritu que nació de nuevo se está alimentando, como cuando un niño, su madre le da el pecho, le da papitas y le da comidita suave y va creciendo. Ese es el alimento espiritual de todo creyente. Ese es el alimento. La palabra. La palabra. Hasta que nosotros como creyentes nos retornemos a la palabra, hasta que nosotros nos retornemos a las escrituras otra vez, personalmente, que el Espíritu Santo use las escrituras que Él inspiró, porque quien inspiró las escrituras, dice Pedro, fue el Espíritu Santo, que los hombres de Dios hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Gabriel, para nosotros crecer y madurar espiritualmente? Volver a la palabra. A la palabra. Al alimento espiritual. Al alimento espiritual. Por ejemplo, el caso tuyo que te fajaste a trabajar ahí con las baterías y aprender, todos los días, en ciertos lugares, cuando tenías la oportunidad, y esa fue tu pasión en ese momento. Sí. ¿Verdad? Claro. Pero, o sea, básicamente es... o sea, yo nunca lo vi como solamente... como ser músico, o sea, como simplemente ser un músico. Ajá. Porque a la hora de que yo me subo a ministrar o toco algún instrumento, yo mi corazón y mi mente no están pensando en wow, estoy tocando este instrumento, wow, mira qué bien lo estoy haciendo, sino como, o sea, yo trato de conectar siempre mi espíritu a la palabra y conectar mi espíritu con lo que Dios quiere hacer en ese momento. Eso está muy bueno. Sí, entonces es algo que también se debería de enfatizar más en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual y nuestra vida. En este caso, como yo soy músico, a los músicos o adoradores, que su vida sea una vida de adoración constante, no simplemente cuando vayan a tocar, sino que sea una vida de adoración constante. Eso también les va a traer madurez. ¿En qué sentido? En que van a estar meditando siempre en la presencia del Señor, meditando y meditando y meditando. ¿Y eso qué hace? Eso provoca que muera el hombre de la carne y surja otra vez el hombre espiritual que está en nosotros. Correcto.
Sí. Cuando yo entré en este asunto, yo antes, bueno, cuando nací en el Señor, yo tenía mucha batalla. Todavía la tengo, pero menos, porque he crecido un poco más. Esto es un camino hasta que suene la trompeta. Claro. Nadie es tan maduro que no necesite crecer más. Es imposible. Todos estamos en un crecimiento. Unos estamos más arribita que otros. Yo necesito a alguien que esté más maduro que yo, que me ale hacia él. Y yo copiar, y yo inspirarme en otras personas que están más altas que yo, que tienen más conocimiento, que tienen más madurez, que han pasado más cosas, ¿verdad? Que se han ejercitado, que el Espíritu Santo les ha revelado más cosas. Y así entonces cada uno jala al otro. ¿Me entiendes? Entonces, hasta que nosotros no entendamos, por ejemplo, el caso mío, hasta que yo no entienda el Romanos 12, igual que miles de los que nos van a escuchar o están escuchando en esta hora, hasta que nosotros no entendamos, los pastores, los evangelistas, los maestros, todo lo que está metido en la palabra, estudiando, escudriñando, hasta que nosotros no entendamos que necesitamos renovar la mente para nosotros conectarnos con el reino, no vamos a crecer. La mente es la puerta, o es lo positivo o lo negativo de mi crecimiento espiritual. La mente es o mi ayuda, o la mente es mi desayuda, o es mi obstáculo, o es mi ayuda. Correcto. ¿Ves? Porque ¿cuántos de nosotros no tenemos a veces batallas en la mente, guerra en la mente? Porque la guerra no es contra el diablo, ya Jesucristo la ganó. Murió, resucitó, dice las Escrituras. Pero nosotros tenemos, dice Pablo, Romanos 6, 7, dice que tenemos batalla con el hombre natural. Tenemos guerra con la mente, en los pensamientos. Entonces, cada pensamiento que viene, y viene como a traernos una imagen para que nosotros la aceptemos, si yo no agarro las Escrituras y combato ese pensamiento negativo que me trajo el enemigo, o el problema, o la circunstancia en la cual estoy pasando, si yo no agarro ese pensamiento y lo cautivo, porque es el hombre espiritual que está dentro, tiene el poder y la autoridad para tomar todos esos pensamientos negativos de depresión, de fracaso, de duda, incredulidad, de temor, de miedo, etcétera, de falta de fe. Todos esos pensamientos nosotros podemos tomarlos cautivos por la nueva creación que está en nosotros, el Espíritu que Jesús hizo nacer en nosotros, que se llama Hijo de Dios. Nosotros podemos agarrar todos esos pensamientos, agarrarlos y llevarlos cautivos a las Escrituras. Pero, la palabra tiene que estar en la mente, ¿verdad? La palabra tiene que estar en la mente suya. Por eso el programa se llama Tiempo Renovador. Es un tiempo de renovar tu mente. Es un tiempo de renovar tu espíritu. Es un tiempo de renovar los dones, como Pablo dijo a Timoteo. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impartido por la imposición de manos. Entonces, estamos en un tiempo profético, en un tiempo donde las Escrituras se están manifestando delante de nosotros. Entonces la mente tiene que renovarse para poder entender el tiempo profético en el cual está el cuerpo de Cristo. Entonces hay una escritura aquí en el libro de Josué, capítulo 1, que me gusta mucho, donde dice Dios, acuérdense que ¿quién fue Josué? Josué fue discípulo de Moisés, ¿verdad? Y cuando Moisés subió al monte, los primeros 40 días y 40 noches que lo mandó el Señor para recibir la ley y todo eso, quien estaba ahí era Josué. Sí. Después que descendió del monte y rompió las tablas de la ley, que el Señor lo volvió a llamar al monte, otros 40 días más, ¿quién estuvo ahí a los pies del monte? Josué. Josué era el Timoteo de Moisés. Y por eso Dios, cuando Moisés muere, escoge a Josué
y lo pone en lugar de Moisés, porque ya estaba formado, ya había crecido, ya había madurado. Vea los años que pasaron, ¿verdad? Duraron 40 años en el desierto, ¿verdad? Hasta que ya casi iban a entrar en la tierra prometida, y ya el Señor llamó a Moisés, y entonces Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ya dejé el luto, ahora te toca a ti, ¿verdad? Y dice: como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Por qué? Porque el espíritu que tenía, la unción que tenía, la revelación que tenía, la madurez que tenía Moisés, se le impartió a Josué, ¿verdad? Entonces, todo esto es un proceso. Por eso te digo que depende con quién uno se conecte. Si uno se conecta bien, uno va a crecer. Si uno no se conecta con cualquier persona por ahí, sin menospreciar a nadie, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos algo que aportar en el reino, pero cuando yo quiero madurar y crecer y ser serio con las cosas de Dios, tengo que estar bien conectado. Mira lo que dice Josué, capítulo 1, verso 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escucha eso. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Wow. Dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré, dice aquí, no prometió, que juré a tus padres que la daría. Solamente, requisito, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, que es lo que nos pasa a nosotros, la mayoría. Para que tengáis éxito donde quiera que vayas. Tú quieres éxito, ¿verdad? Yo también quiero éxito. Los que nos escuchan también quieren éxito. ¿Ok? Dice: este libro de la ley no se apartará ¿de dónde? De tu boca, ¿verdad? La palabra. Sino que meditarás en él día y noche. Verso 7. Eso está poderoso. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, después que hagas eso, hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, para dejar esta parte por aquí, es muy importante, Gabriel, que dejemos esta pequeña reflexión a nuestros queridos hermanos y amigos que nos van a escuchar, nos van a ver. Josué capítulo 1, versículos 5 al 8, 7 y 8. Romanos 12, Efesios 11, 4, 11 en adelante. Para que nosotros podamos madurar, crecer en el Señor. Recuérdense que la madurez es un proceso. Es un proceso de mental, renovar la mente. Es un proceso de perseverancia, de persistencia. Yo soy uno, yo quiero aprender a tocar guitarra, yo no sé. Y a veces yo cojo la guitarra y le doy, y me cuesta mover los dedos y me cuesta. La suelto, vuelvo y la agarro otro día y vuelvo. Que eso dijo un guitarrista. Que toda esa gente que tocan guitarra, que dan conciertos, que son muchas horas, miles de horas que tienen de ensayo, de práctica. Y la gente lo ve, qué lindo toca. Y yo quisiera tocar así. Pero no saben el trasfondo, no saben lo que hay detrás. El proceso. Vamos a dejarlo hasta aquí, Gabriel. ¿Qué tú crees? Sí, sí. ¿Está bien? Claro. Háblale a nuestros televidentes, a nuestros amigos que están ahí. Espero que este pequeño espacio haya sido de bendición para ustedes. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Aún estamos en proceso, pero queremos que este programa sea para edificarlos, para bendecir su vida y para que podamos tener un tiempo renovador, renovar nuestro espíritu y poder crecer en el Señor. Y muchísimas gracias a todos los que nos van a ver o los que nos están viendo. Y
Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Una cosa, suscríbase a este canal y déle al dedito para arriba. Si quiere dejar algún comentario, algo que usted quiere que hablemos, que sea de edificación, porque el propósito de este programa es edificarnos, bendecirnos, aportar algo positivo al cuerpo de Cristo. Así que un beso, un abrazo y bendiciones. Bendiciones.